está ya en estudios de la radio el señor Álvaro Cervantes, actor español quien protagoniza la película Sorda, que está participando además en el Festival de Cine de Lima. Va a ser presentada y es una película que ha tenido muy buenos comentarios en otros festivales en los cuales también ya ha sido exhibida. Muy buenos días, bienvenido a RPP, Álvaro. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, Bien, contento de tenerte acá en la radio. Fernando, adelante. sí, Álvaro. No solo estás protagonizando Sorda, que es una película bastante interesante sobre además que el título no se ahorra figuras literarias, nada, no, va directamente lleno, es la vida de una sorda y ahí tú eres su esposo. Pero antes quería preguntarte por otra película. Que es de un director peruano muy conocido porque ha sido además nuestro primer ministro, cosa de la que ya te habrás enterado ampliamente. Se llama Ramón y Ramón, la dirige Salvador El Solar y es una película por la cual el año pasado has estado 1 mes y medio de rodaje. Sí. Sí, y también hemos presentado en el festival. La presentación fue hace dos días y fue muy bonito poder entregarla, ¿no? También aquí a la ciudad de Lima. ¿La película se estrena pronto? Se está estrenada ya, está en cines, sí, los espectadores, las espectadoras van a poder verla. También sí, está en los Cineplanet, en distintos Cineplanet de Lima por ahora y todo apunta que va a ir ganando salas porque ha habido muy buena acogida. Entonces, quería preguntarte además por ese trabajo maravilloso de los actores que hacer una película y en este caso trasladarte al Perú porque es una historia de el protagonista, interpretado por el actor peruano Manuel Soriano, tiene que llevar las cenizas de su padre al pueblo del que es origen, a Mito. Sí, de Huancayo. Fueron al propio pueblo de Mito. Sí. O sea, esa inmersión en otra cultura, pues eso enriquece mucho tu trabajo actoral ahí. Es una experiencia maravillosa. Me dio muchísimo. No solo hay que actuar, hay que vivir la realidad y eso sustenta tu actuación. Básicamente, la idea es no actuar y vivir lo que en ese momento pues me estaba ofreciendo ese rodaje porque se pegaba mucho a mi propia experiencia, ¿no? Mi primera vez en Perú. No conocía a nadie y me regresé a España, ¿no? Regresé a España con una nueva familia y es un poco lo que le pasa también a mi personaje, a Mateo, con esa amistad tan profunda que tiene con Ramón, ¿no? Con el personaje que interpreta brillantemente Emanuel Soriano. Claro, esta historia nos habla un poco de la identidad, de la reconciliación familiar. ¿Cómo así llegan a contactarte, a convencerte de formar parte de este proyecto? Pues me consta que Esther García, productora del Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, que forma parte también del proyecto, es la pata española de la película. También hay una pata uruguaya, es una coproducción entre Perú, España y Uruguay. Pues Esther García da mi nombre a Miguel Valladares, el productor de Tondero, ¿no? Y impulsor del proyecto, y a Salvador del Solar. Entonces me reúno con ellos dos en Madrid y me cuentan la película, ¿no? Es la primera vez que me contaban, no con tanto detalle, ¿no? Salvador me hizo un recorrido, ¿no? por la historia y me lanzó ya algunas imágenes que se me quedaron grabadas, ¿no? Y unas imágenes, sobre todo, una alarma, perdón. Y entonces, a partir de ese momento, pues entro en el proyecto, ¿no? Me leo el guión, me encanta la aventura que plantea y formo parte de ese viaje y de esa imagen en particular. ¿Cómo es trabajar con Salvador Solar? No habrás trabajado con muchos directores que hayan sido primeros ministros en sus países. Como primer ministro lo hemos conocido, yo ya lo conocí antes como actor, no como director, pues es muy metódico, tiene las cosas muy claras. En la medida en que se puedan tener claras las cosas para hacer cine o para hacer política, ¿no? ¿Hubo algo de eso en pues te diré que dirección? ¿Es un director más metódico que otros con los que has trabajado o no? ¿O eso es un mito? Salvador es una persona metódica, ¿no? Y ordenada y muy organizada, pero justamente aquí, en esta película, ¿no? Su segunda película después de Magallanes, lo que se planteaba, ¿no? Y es algo que compartió con Emanuel y conmigo, de alguna forma era que en su misión de director
había aprendido que lo que tenía que hacer un poco era justamente soltar el control, ¿no? En el sentido de, dijo una frase que me encantó, que era no ponerse en medio de lo que sucedía, ¿no? Como que de alguna forma él ya se había rodeado, ¿no? Había elegido a las personas idóneas, ¿no? Para cada rol, ¿no? Y tenía un equipo muy cohesionado y se proponía, ¿no? La aventura de recoger también todo lo que iba pasando, ¿no? Y que a veces el director de alguna forma se pone en medio de lo que ya está pasando, ¿no? Y es algo que me encantó, ¿no? La idea que fluya. Exacto, la idea de fluir, la idea de no forzar nada, ¿no? Y no ponerse en medio. Y entonces eso es algo que también nos llevamos a nuestro propio trabajo como actores y que yo me llevo también para mi vida, ¿no? Es porque realmente resulta, ¿no? Cuando hay mucho trabajo detrás, es cuando también te puedes soltar un poco para que las cosas fluyan y se compongan, ¿no? Se ordenen, ¿no? De forma natural y particular, ¿no? Y así pasó. Claro. Volviendo al tema de la trama de la película, ¿por qué crees que debería ir el público a ver esta película? ¿Qué parte de ella consideras que es el momento más intenso, quizá o más denso incluso, de la trama? Sin necesidad de contarnos toda la historia ni el final, ¿no? ¿Qué parte de la película crees donde va a atrapar al público? La película es un gran viaje interior por un momento muy difícil que está atravesando Ramón, ¿no? Por el duelo, ¿no? Que está viviendo, la pérdida de un padre además que estuvo ausente, en un contexto que todos y todas recordamos de forma bastante traumática, que es el contexto de la pandemia. Y ese viaje interior le lleva a salir de casa, ¿no? Y a tener un viaje exterior, ¿no? Un viaje atravesando el Perú con esas cenizas y reconectando con su origen, ¿no? Con el pueblo de su papá. Entonces me parece que este viaje en dos direcciones va a tocar, ¿no? A muchos espectadores, a muchas espectadoras por diferentes lugares. Y en medio de una relación sentimental. Es una relación personaje con Manuel. Es una relación muy bonita que establecen de amistad, ¿no? En cuanto a que Mateo es un español que se queda varado en Lima, ¿no? En ese contexto de la pandemia y actúa casi como un ángel, ¿no? Parece como si fuera, ¿no? Es algo que hemos hablado, ¿no? Cuando analizábamos el guión y preparábamos los personajes, parece casi como un ángel enviado por el papá, ¿no? Como para cuidarle en ese momento tan incierto y tan duro, ¿no? Y es un personaje que por ese encierro, ¿no? Hace que convivan, que se conozcan y que se acompañen, ¿no? Y entonces Mateo le acompaña en este viaje del que estaba hablando y eso hace que se unan mucho, ¿no? Y es uno de los puntos fuertes, creo, de la película, ¿no? Que explora, ¿no? la amistad masculina también desde esta ternura, ¿no? Y desde este cuidado. Que incluye cierto elemento de homosexualidad, ¿no? El personaje de Ramón es gay, el personaje de Mateo es heterosexual, pero en ese sentido se derriban prejuicios en cuanto a esa ternura de la que hablaba, ¿no? a ese contacto, ¿no? Profundo, y realmente es una amistad, pero las amistades también son grandes historias de amor, ¿no? Entonces es una historia de amor entre dos hombres, ¿no? Llevada a un terreno de amistad profunda. Nos quedamos para ir a una pausa con esa frase: las amistades también son grandes historias de amor, y volvemos con el actor español nominado a 2 premios Goya, que son los Óscares españoles, Álvaro Cervantes. Volvemos después de unos instantes en Ampliación Noticias, edición de los domingos. El actor Álvaro Cervantes, actor español que ha venido invitado al Festival de Cine de Lima y además al estreno de la película Ramón y Ramón, dirigida por nuestro actor y director Salvador Solar, que además lo recordarán todos ustedes como ex primer ministro y ex ministro de Cultura. Álvaro, quiero preguntarte ahora por otra película que también está en la amplia y muy buena, muy recomendable programación de películas del Festival de Cine de Lima, que es Sorda, una película en la que tú haces de esposo de una mujer y una actriz que en realidad es sorda, que se llama Miriam Garlo. Miriam Garlo, ¿no? Y también ha sido para ti una experiencia inmersiva, fabulosa como actor, porque has trabajado, no solo has actuado junto a una película sobre una sorda, sino has trabajado con una actriz sorda.
imagino que para eso aprendiste el lenguaje de signos, nada menos. Sí, esta ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado con Sorda, que ha sido la oportunidad de aprender pues una nueva lengua, la lengua de signos, y me dieron el tiempo para ello, ¿no? Me convocaron al proyecto un año antes del rodaje y durante este año he estado pues aprendiendo lengua de signos para integrarla y poder no solo aprenderme las líneas de guión, sino poder comunicarme y poder llegar a improvisar, ¿no? En momentos para que tuviera esa fluidez que necesitaba el personaje, que como decías es la pareja de la protagonista, que se llama Ángela, el personaje. Mi personaje se llama Héctor y es su pareja oyente. Llevan 3 años de relación y entre ellos hablan lengua de signos, ¿no? Ahora, lo interesante... Y justamente sí, esta relación sí. se ve alterada por el nacimiento, ¿no? de su hija, y ahí comienza un poco la relación como que a tambalear, por así decirlo. Pero además esta película es totalmente inclusiva, ¿no? Porque durante toda la película no solamente está el lenguaje de señas que utilizan los actores, sino también por momentos se ayuda a las personas que no escuchan a describir los sonidos importantes que también pasan durante las escenas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de poder entender desde el otro lado, de tener un poco más de empatía con la otra persona? Pues ha sido un aprendizaje constante. Como bien dices, la película es accesible para las personas sordas y eso es algo que no ocurre habitualmente, ¿no? Yo es algo que descubrí cuando inicié el proceso, ¿no? de preparación, que Miriam me contaba que ella como actriz sorda pues siempre se sentía por detrás de los compañeros de las compañeras porque no podía acceder a la cultura de la misma forma que lo hacíamos nosotros, ¿no? Y eso es porque las películas españolas no están subtituladas. Entonces una persona sorda en España no puede ver cine español en las salas. Tiene que esperarse a que aparezca Pero en en España televisión. doblan todo, hay una tradición de doblaje muy Sí, grande, ¿no? no, claro, la cosa es, pueden ver películas en versión original subtitulada, que hay menos oferta, ¿no? Ahí sí, porque hay subtítulos, pero para ver cine español no hay subtítulos. Ahora, hay un toque personal interesante en esta película sorda que me contabas en la pausa, que resulta que la directora es hermana de la actriz sorda, ¿no? Sí. Sí, Eva Libertad es la hermana de Miriam y por eso nace esta película, ¿no? Para explorar el vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo y además también con el deseo de que, volviendo a lo que comentábamos, ¿no? De los subtítulos, de que las salas de cine se conviertan en un lugar de encuentro del público oyente y el público sordo, ¿no? Porque es algo que no acostumbra a pasar. Para un actor como tú, que ya tienes una experiencia interesante, tienes 2 nominaciones al Goya, igual te preocupa pues tener protagónicos interesantes en tu carrera. ¿Era un reto ser esposo de una actriz sorda y de un personaje sordo dirigido por la hermana de la actriz? Una película que se llama Sorda y que todo el foco de atención va a estar en el personaje femenino y bueno, y un poco que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué papel juego allí? No vaya a ser que la actriz sorda me robe todo y me deje poco. Hay una famosa película, Te amaré en silencio, con William Hurt y una actriz que se llamaba Marlee Matlin, una actriz sorda que ganó el Oscar ese año, ¿no? Pero sin embargo, y aquí veo que tu papel está muy bien complementado con el y te felicito por ello, y tu trabajo es con mucha dignidad, no intentas competir con es que sería algo muy absurdo y muy ridículo, porque sobre todo creo que lo importante es contar la historia que hay que contar, y esa historia está centrada en el personaje de Ángela y cómo pues su entorno reacciona, ¿no? A su sordera en un momento así, ¿no? Entonces el personaje de su pareja la acompaña, ¿no? Y se explora esa relación, pero el punto de vista siempre está en Ángela y debe ser así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el reto era entender esa realidad, ¿no? Pero nunca me planteo las películas en cuanto a qué protagonismo voy a tener o qué recorrido. Y algo interesante de la película es que hay cosas que no están dichas ni con palabras ni con signos, ¿no? Que son esos recelos de Ángela, se llama el personaje, ¿no? Ángela, sí. Ante cuando van a ser su hija
y ella en el fondo quisiera que sea sorda también como ella, pero nace oyente y siente que eso puede distanciarla más de la familia, ¿no? Sí, eso no está dicho, pero está sobreentendido. Sí, total. La película explora ese miedo, ¿no? del personaje de Ángela que se piensa como una madre sorda. De hecho, el origen de la historia tiene origen en un cortometraje que nace de los propios miedos de Miriam, ¿no? Cuando se planteaba ser madre, ¿no? Y Eva Libertad, su hermana, le planteó escribir esos miedos en un papel, salieron diferentes hojas, ¿no? Y de ahí salió un corto. Luego es verdad que en el largo se separan de la experiencia de Miriam. Miriam al final no fue madre y construye un personaje distinto a ella, ¿no? De hecho, el personaje tiene otra voz a la de Miriam y eso es importante recalcarlo porque a veces parece que la propia sordera ya hace al personaje, ¿no? Y en este caso no, es una actriz sorda que interpreta un personaje y evidentemente tanto el personaje como la actriz, ¿no? Ángela como Miriam, están atravesadas por la sordera pero de diferente manera, ¿no? Y hace un trabajo espectacular. Sí, realmente el tráiler también es está muy cargado de emociones, ¿no? ¿Cuándo se va a presentar en el Festival del Cine de Lima? ¿Dónde hay que ir a verlo? Si es que hay alguna plataforma en la cual las personas que no vivimos en Lima podemos acceder también a ver este cortometraje. Bueno, el cortometraje está colgado en algún lugar. La película, el largometraje, está todavía en el marco del festival. Se va a poder ver el día 12, no recuerdo la sesión, pero espero que queden entradas para que el público pueda disfrutar de ella. Y creo que va a haber un estreno próximo, ¿no? en el Perú, de la película, ya que es una película sí, es una película que se está estrenando en muchos países. Creo que ya tiene un estreno previsto en más de 40 o casi 50 países y estamos deseando que se vea el trabajo del Festival de Cine respecto a la película, ¿no? y a hacer toda la adaptación, ¿no? Para las personas sordas que acudían a la sala ha sido espectacular. De las veces que más impresionadas nos hemos quedado con la cantidad de documentación, de trabajo previo. Hubo un glosario, ¿no? Al inicio de la proyección donde se podía ver las palabras en lengua de signos en español, o sea, en castellano de España y en castellano de Perú, ¿no? Entonces, de alguna forma, ha sido muy bonito ver cuánto trabajo hay detrás de este festival, ¿no? En relación a la integración. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Cervantes. Pueden verlo no solo en Sorda, en el Festival de Cine, sino también en Ramón y Ramón, película dirigida por Salvador Solar, que se ha estrenado paralelamente al festival y ahí él tiene un papel protagónico. Está ahora en salas en los Cineplanet. La pueden ver, Ramón y Ramón. Sí. Que hay en todo el Perú, incluido Arequipa, o sea que ahí puedes ver también a Álvaro César. Claro que sí. César, claro, llegamos a las 10:03 de la mañana. Ya se acabó Ampliación de Noticias, edición de los domingos. Los dejamos con Domingo es Fiesta. Nos vemos.